La reforma electoral es el tema que tenemos para el día de hoy en esta mesa que hemos dedicado pues pues, al cambio de régimen. Es una nueva mesa que estamos platicando con Alejandro Envila, ya lo conocen, él es abogado, es catedrático y también es periodista y pues un tema que dicen que por ahí, incluso por ahí alguien del mismo oficialismo dijo que la reforma iba a llevar su tiempo, la iban a analizar, pero al parecer no, la quieren rápido y rapidito la quieren sacar. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, pues perdido, ¿no? Perdido en estos ires y venires y comentarios que, en mi opinión, están sobrando. En mi opinión, comentábamos antes de entrar al aire con ustedes que está tan saturado el tema y la agenda noticiosa que esto se pierde la precisión y sobre todo la perspectiva del análisis, en mi opinión, ante algo que va a suceder. Entonces, pues gracias Alejandro que estás aquí con nosotros para aclararnos esta pieza fundamental de un cambio de régimen que tiene que ver con, digamos, todo este ropaje y el andamiaje electoral. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo, Alejandro? A ver, tiene que ver, hola Edgar, hola Armando, hola a los amigos de Conexionistas, tiene que ver con el hecho de que la modificación de las normas electorales es lo último que falta para completar el cambio de régimen, Mm, y sea ni siquiera sea tan necesario, pero van por esa parte. La semana pasada platicábamos de que alguien había escrito de que la reforma se trataba de darle un cerrojazo desde dentro del sistema para no dejar entrar a nadie más, al menos durante algún tiempo. ¿Sí? Ahora sí que mientras la realidad aguante, mientras la necia realidad aguante. Eh, Parece, por lo que se ha dicho esta semana, lo que han dicho algunas eh, personalidades de Morena, legisladores como Ignacio Mier, por ejemplo, eh, que quiere ser gobernador de Puebla y su primo, el actual gobernador, no lo va a dejar pasar, pero ese es un tema que otro día trataremos, eh, que la reforma se va a sacar adelante y va a operar para el año 2027 para la elección intermedia de Claudia Sheinbaum. Eh, Hay quien, pues de manera, yo no sé si ingenua u optimista, dice que que esa prisa tiene que ver con el hecho de que Morena se está derrumbando, se está cayendo por dentro, que el pleito interno es de tal intensidad que los va a afectar electoralmente y entonces temen perder la mayoría en 27 y tienen que sacar antes todas las reformas que necesiten y esta fundamental para dar ese cerrojazo por dentro del sistema del que ya hablábamos. Yo no comparto ese punto de vista. Sí creo que Morena está sufriendo lo Hola, que Edgar. cualquier partido político en el poder sufre. Desgaste, sí. Desgaste acelerado, quizá eh, evidencias de actos de corrupción de sus funcionarios, de excesos, de contradicciones con su discurso, de vivir en la justa medianía, pero vacacionar, pues lo mismo en Ámsterdam que en Tokio, sí, está sufriendo ese desgaste que yo creo que sufre cualquier partido político en el poder. Le pasó al PRI, le pasó al PAN, le pasó al PRD en la Ciudad de México y le ha pasado a los demócratas y a los republicanos y a cualquier partido que gobierna. eh, bueno, Lo que pasó ¿cómo se llama? En Bolivia. sí, claro, y ahí están los conservadores y también los laboristas en el Reino Unido. Ujú. Eso es normal. Quizá esté pasando un poco o un mucho más rápido, sí, pero yo no veo, insisto, mm, ese derrumbe del que hablan algunos, por más contradicciones que sí podemos documentar en el ejercicio del servicio público, eh, en el ejercicio del poder en sí mismo, y yo no veo que en este momento Morena esté en riesgo de perder las elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué apresurarse tanto? Yo más bien lo asocio a que en 2027, además de la elección federal intermedia, en la que se va a renovar la Cámara de Diputados,
también se van a renovar 16 gubernaturas. Sí. Y en la lógica que ha tomado eh, el sistema electoral mexicano, no por culpa de Morena, esto sí, por culpa de panistas y periodistas que pactaron acabar con el federalismo electoral y centralizar todo en el INE. En esa lógica, lo estatal puede tener, y alguna vez Edgar lo discutía con nosotros aquí, puede tener diferentes dinámicas. Y entonces sí se le podrían escapar algunas posiciones locales, gubernaturas a Morena, ¿sí? Entonces, ¿para qué te sirve una ley electoral que impulse la cerrazón en lugar de la apertura? Para evitar que se te escapen esas posiciones locales. Insisto, aunque el sistema electoral mexicano está centralizado desde 2014, Ujú. todavía subsisten lógicas locales, qué bueno que subsistan, lógicas municipales en algunos casos, que modifican las normas. Si esto no existiera, todos los estados ya estarían gobernados por Morena o por alguno de sus partidos aliados, como el Partido Verde que gobierna San Luis Potosí, ¿no? Eh, Vamos, yo atribuyo más a ese temor a las dinámicas locales que al derrumbe que dicen que está teniendo Morena, que yo no veo por ningún lado todavía. Es más, no lo veo ni siquiera cerca. No digo Ujú. que no pueda ocurrir, no lo veo ni siquiera cerca. Eh, yo creo que más bien es la intención de controlar lo local, Claro. que puede apresurar la reforma. Ahora, ¿qué significa que la apresure? Pues significa que vamos a tener una mala reforma. Una reforma que no solo no tome en cuenta a los partidos opositores, ni a los académicos, ni a los especialistas, ni a los investigadores, ni a las organizaciones de la sociedad civil. Porque ¿No? además, en el discurso de Morena la sociedad civil no existe. Existe el pueblo. ¿Sí? Y el pueblo es bueno y es sabio. ¿Sí? Eh, si una reforma que no considera el punto de vista de los especialistas, es una reforma regresiva necesariamente, es una reforma antidemocrática. Insisto, a mí ya no me gusta utilizar el término democrático porque yo creo que ni siquiera vivimos en un sistema democrático desde hace un rato. Además, ahora no vivimos en un sistema competitivo, que puedes no ser democrático, pero ser competitivo, como ocurre en muchas partes del mundo. Claro. Hoy México ya no vive eso. Eh, y esta prisa por la reforma, lo único que nos garantiza es una mala reforma. Una reforma que abarate el costo de las elecciones, pero que también castigue la calidad de los procesos electorales. Ahora, que aquí, Diga el derecho, que castigue el derecho de las personas a ejercer su voto. Ya ujú, olvídate de si se cuenta y olvídate de si hubo competencia o no. Simplemente que los votos que se cuenten con transparencia. Eso cuesta dinero. Y sí, este discurso de vamos a hacerlo más barato va contra la calidad del proceso electoral, que no es la calidad de la democracia, eso es otra cosa, que además es bien discutible, como nos lo he hecho ver Edgar varias veces aquí. claro. Oye, y los partidos pequeños, pero que están de satélites, se van a subir al tren, es decir, el Verde, el Partido del Trabajo, porque a ellos no les conviene. A ellos no les conviene. A ver, esa es la gran pregunta de la reforma, ¿eh? Eh, la verdad es que creo que con un buen incentivo sí se subirían. Yo personalmente, y no quiero ser respetuoso, pero yo creo que con un buen incentivo, los jóvenes del Partido Verde son capaces Bueno, de vender a su mamá. lo han demostrado. Insisto, Sí. no quiero ser irrespetuoso, pero con un buen incentivo se convierten en Morena. El Partido del Trabajo es un poco más o un mucho más ideológico, mucho más estructurado, aunque no lo parezca. Vamos, el Partido Verde.
le ha vendido el alma al PAN, al PRI, al PRD, a Morena, y a quien se le atraviese y le convenga Sí. en el momento, ¿no? A las televisoras, a Televisa en algún momento. eh, el Partido del Trabajo, aunque mucha gente crea que no es así, tiene más historia, está más estructurado, está más ideologizado, eh, pero tampoco tiene la red de relaciones con el poder y con el dinero que tienen los verdes, ¿no? Por eso Claro. no tiene, en muchos sentidos, eh, esta falsa imagen que alguna vez Armando dijo aquí, de políticos buena ondita, que son Ujú. muchachos del Partido Verde. No son buena ondita, son mercaderes de la política, y son justamente lo que no debería ser un representante. Exacto. Oye, Alejandro, a ver, en este planteamiento de, independientemente de los tiempos, de las razones de hacerlo, pues todo indica que esto va a suceder, se va a quedar, que este va a ser, digamos, el destino, ¿no? Que va a tener México por las siguientes décadas, me imagino. Dos preguntas. ¿Cómo ves tú que esto, en este nuevo margen, vaya a operar? Y me parece que quizás sea el único partido, o muy probablemente me equivoco, o me equivoque, que sea el partido que pueda amalgamar lo que se llame de oposición en México, que es el Partido Naranja, ¿no? Eh, ¿Dónde lo ves? Si ya, como bien dijiste ahorita, los partidos pequeños, específicamente a esta otra empresa de Dante Delgado, así como el Verde en su momento tuvo dueño o sigue teniendo dueño, es la familia la que lo fundó. ¿Cómo los ves en este proceso? O sea, ¿de qué posibilidades los ves de crecer? O, que esta sería mi segunda pregunta, estamos ante un proceso en donde inevitablemente, ¿no? Las posibilidades políticas de algún tipo de obtener rentabilidad, espacios, sí, solo sí pasan si hay una especie de conversión a alguna de las fracciones de Morena y convertirse o apoyar a una fracción después de esta fragmentación o durante la fragmentación o como suceda, o formar parte de una. ¿Dónde los ves a ellos? A ver, tengo que decir esto. Hace 6 meses, 8 meses, 10 meses, yo te habría dicho que los veo al lado de Morena. Eh, Hoy, con este planteamiento de reforma electoral regresiva, que va a dañar a las minorías y las va a dañar en serio, creo que el Partido del Trabajo, y estoy razonablemente convencido de que Movimiento Ciudadano, más todavía, van a tener que correrse hacia una oposición si es que quieren seguir existiendo, hacia una oposición más dura. ¿Qué me preocupa de, a ver, coincido contigo, yo soy un convencido y admito que me puedo equivocar, como nos hemos equivocado muchas personas que los matamos antes de tiempo, de que el PRI está en sus estertores. Ujú. Y también soy un convencido de que el PAN, el actual PAN, no tiene viabilidad porque no tiene credibilidad. De acuerdo. Con esa dirigencia que tiene y con ese grupo que se apoderó de ellos, del partido, y que sacó a los panistas, porque ya están fuera, no tiene credibilidad. Lo único que les queda ahí es este muchacho queretano, Ricardo Anaya, y uno que otro necio que sigue por ahí, pero el articulado, digamos, es Anaya. Pero vamos, tampoco veo que tenga muchas posibilidades de crecer. Entonces, el beneficiario de ese desgaste, de los extractores del PRI y del declive pronunciado del PAN, que creo que está lejos de detenerse, necesariamente va a ser el Movimiento Ciudadano. A ver, esta reforma que está planteando Morena es una reforma que va contra la realidad de la sociedad mexicana. ¿Cuál es la realidad de la sociedad mexicana? En el extremo, en el mejor de los casos, esta es mi opinión y puedo estar equivocado,
Morena tiene el 50% de las simpatías de los ciudadanos, que es un poco menos de lo que tuvo en la elección de 2024 de la presidenta Sheinbaum, y tuvo ese porcentaje haciendo proselitismo con recursos públicos, con López Obrador, presidente, como jefe de campaña. Es decir, obtuvo el 54% de los votos ciudadanos en unas condiciones absolutamente inequitativas y en una elección prácticamente de Estado. Con una elección de Estado logró el 54%. Eso te habla de que puede ser el partido más grande, sí, comprando votos, haciendo clientelismo de una manera tan, yo creo que hasta más grosera, que el PRI en los tiempos en los que hasta a los niños les regalaba cuadernos. Eh, Ahora se llaman pensiones del bienestar, ¿sí? Eh, con todo eso, obtuvo el 54% de los votos. Después hizo un chanchullo amarrado con las autoridades electorales y se llevó el 74% de la representación, y de ahí se ha ido comiendo todas las instituciones. Pero vamos, con una sobrerepresentación que es abiertamente anticonstitucional, que no refleja lo que la sociedad tiene. Vamos, en el mejor de los casos yo le doy hoy a Morena el 50% de las preferencias. Eso tendría una encuesta. Ahora, el otro 50% se va a ir a algún lado. Simpatizantes van a tener los otros partidos. Eso no quiere decir que vayan a ganar. Una cosa es, ahora sí que una cosa es lo que digan las encuestas y otra cosa va a ser lo que digan las urnas. Claro. Que las urnas las van a manejar y las elecciones las van a calificar magistrados electorales afines a Morena. Perdimos al árbitro electoral, perdimos a la instancia judicial que califica la elección, está alineada con Morena. Entonces, va a ser muy difícil ganar una elección. Eso no quiere decir que la gente vaya a simpatizar con Morena y vaya a votar por Morena. Las elecciones en México están, creo que a un tris de perder toda su credibilidad. Si Ahora, empiezas a ver aquí las... me, aquí me Sí, lo que me gustaría preguntarte es en el tema de tiempos. Pues la presidencia de Claudia Sheinbaum no ha cumplido el año y está en pleno desgaste desde ahorita. Y aquí pueden pasar muchas cosas. Dices que tú no crees en el tema de que se esté desmoronando Morena. Por ahí muchos analistas dicen que sí. Vaya, lo que estaba, la presión que está haciendo Trump desde Estados Unidos. Creo yo que hay demasiados factores ahorita, pues para sentarnos a preocupar por el 27, ¿no? Entonces, creo yo que por más que le cambien, por más que le hagan, va a haber aquí todos los factores que se pueden acumular de aquí, no digas a las elecciones, a fin de año, pues que nos hagan que dentro de 3, 4 meses estemos en México totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? a Mm. ver, puede ser, ahora sí que como decía un corrector que yo tenía en un periódico de trabajo, Ajá. puede y no. Ah, Claro, claro. Oye, claro, sí, sí, sí. esto es correcto así, puede y no. O sea, nunca se... Sí, sí, sí. A ver, puede ser. Yo te lo digo desde mi... A lo mejor en 3 meses estamos en el mismo México de hoy, ¿eh? Es cierto. Ajá, Hay algo que se llama el factor externo, y el factor externo se llama los Estados Unidos. totalmente. Ese es el factor externo, no solo para México, para todo el mundo. Ah, no, sí, Y no, pero... pregúntele a Ucrania, y pregúntele a Rusia, y A pregúntele a Brasil, a Alemania. ¿Ves? Venezuela. Pero la presidenta está sufriendo los embates de allá y acá nadie la ayuda, la dejan sola, que se la coma solito que él. ¿Me entiendes? O sea, siento yo como que Mira, no existe la alineación ni el respeto hacia la figura presidencial y mucho menos hacia Claudia Sheinbaum como presidenta, ¿no? Como que todavía no quieren dejar ir a López, pero tampoco se quieren meter acá y cada quien está viendo ya, pues obviamente pues como buena izquierda, ¿cómo va a quedar esto? ¿Qué tribus van a quedar? ¿Quiénes van a ser los líderes? Creo yo que aquí estamos viendo algo muy, muy, muy raro que es muy difícil verlo hacia adelante, ¿no? A ¿Cómo ver, ves? yo ahí, fíjate, yo ahí creo que
O sea, es decir, los nombres, la especulación, los quiénes, pues sí, ¿no? O sea, jugar es echar monedas a la fuente de los deseos. Sí, Pero lo que estoy viendo entonces, y si entiendo bien la conversación, ¿no? Es que, primero, esto va a reforzar, ¿no? Las apuestas por los cultos a las personalidades. Porque ante estas reglas, entonces lo que esto significa desde la región, ¿no? Es desde cualquier espacio territorial o demarcación territorial, esto significa que dentro de Morena, los subgrupos y a su vez los liderazgos regionales y aquellos que logran financiamientos porque se cuelgan, porque entonces la membresía va a estar a la venta, ¿no? claro. Es decir, Morena no tiene, no, su movimiento no tiene una sólida ideología y ahora prácticamente lo que se trata es, tú ponte un chaleco de estos colores guinda, trabaja para la membresía y vas a tener un espacio. Entonces esto le abre, no, bueno, no es que le abre, sí, la política mexicana ha trabajado así siempre, pero termina por cimentar este culto a la personalidad y lo que vamos a tener entonces, pues es regresar a este movimiento revolucionario en donde estaban las fuerzas del norte, las del sur, las del centro, otra vez, ¿no? Caudillos y como si México no pudiera deshacerse, ¿no? De esa herencia y ahora regresamos con más fuerza porque las reglas que se están escribiendo, independiente de quiénes van a ser esos, quiénes vayan a llegar a ser esos caudillos, se están reescribiendo para favorecer las condiciones todas para que eso se instale. Entonces, yo creo que vamos a regresar, si eso es así, a la peor de las simulaciones de la democracia posible, ¿no? En la historia moderna de México. Bueno, Sí. es muy probable, pero yo digo una cosa, por supuesto que coincido con Armando en el sentido de que pues, hay un buen paquete de morenistas que no le reconoce autoridad a la presidenta Ujú, y hay otro que sí se la reconoce. Yo soy de los que piensan que hay que distinguir entre un sistema, entre un régimen, y esta sección se llama cambio de régimen, un Ok. régimen de partido de Estado Ujú. y un maximato. No son lo mismo. mm, No son lo mismo. No. A ver, en mi opinión, lo que está pasando con Adán Augusto López no se va a detener. Y no se va a detener porque creo que forma parte del gradual deslinde de la presidenta de su antecesor. Nada más que todos están esperando, o estamos esperando, un rompimiento abrupto y violento. Eso no va a ocurrir. Pero sí hay un distanciamiento gradual. A ver, esto es política. mm, ¿De dónde pueden salir tantas filtraciones respecto de la vinculación del hombre de la seguridad en Tabasco con Adán Augusto, gobernador, con el crimen organizado? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Quién es quien lo denuncia? Lo denuncia el gobernador actual de Tabasco. Denuncia el colaborador de Adán Augusto. ¿En serio lo denunció no tu propio? ¿En serio no llamó a Palacio Nacional y preguntó, oiga, ¿puedo hacer esto? ¿En serio se movió solo? Yo no creo. En política no existen las casualidades. Y perdón, pero los gobernadores de Morena, ninguno tiene el peso como para liderar Morena en este momento, ¿eh? Hay otras figuras. Ellos no. Ellos piden permiso. Yo creo que la andanada sobre Adán Augusto, algunos le dicen linchamiento, yo no creo que sea un linchamiento. Eh, yo creo que viene del interior de Morena y viene del interior del gobierno. Todo, todo. Y lo mismo, todo lo de Andy y todo lo demás, pues eso se A los ver, mandaron. Eso fue acabas algo de que se decir los lo otro, echaron. Sí. lo de Andrés Manuel López López Beltrán. Beltrán, al que no Andy. le gusta que le digan Andy, por lo tanto hay que decirle a él. No, es Japandi.
los de Andy el hijo, ¿no? A ver, ¿quién, quién filtró, quién organizó un Consejo Nacional de Morena en ausencia de Andrés, Ajá. hijo, el supuesto heredero de los Sí, sí, sí. 90? Sí, a ver, creo que poco a poco, pero va a haber una toma de distancia, o está viendo una toma de distancia, un deslinde. La presidenta acaba de nombrar embajador, hoy día que estamos grabando, miércoles, Ah, eh, Genaro. Genaro Sí. Lozano, un compañero de la Ibero del señor Rodríguez. Este, No, a ver, eh, personaje de Televisa, de izquierda, de la comunidad lésbico-gay, Sí, eh, un hombre. de la izquierda divina, hay que Sí, subrayar. sí, Hay de sí, izquierdas a izquierdas. por supuesto, por Este supuesto. es de pedigrí, ¿no? Bueno, no izquierda al parece, caviar. pero lo puse. A ver, eh, no es precisamente un López Obradorista, No. No, él como sería más no, Sheinbaumista, ¿no? pues yo no lo sabía, pero no es precisamente un López Obradorista, ¿no? Eh, porque López Obrador siempre ha sido un hombre muy conservador. Pues sí. Él no ve bien ni la libertad sexual. A ver, es un evangélico. Sí, sí, sí. Eh, Pues Alejandro, ¿qué es lo que no sigue le- entonces ya para ir ¿Qué cerrando esta sigue? conversación? Yo creo que lo que sigue, no hay un derrumbe, en mi opinión. Ujú. Entiendo que hay gente que lo marca. Creo que lo que sigue es sí ver, y es importante seguirlo, qué tanto impacta el factor externo, el factor Trump, que no se va a acabar, no No, va a dejar de darle lata ni a México ni al mundo Ajá. mientras sea presidente de los Estados Unidos, que trae su propia guerra interna, ya lo habíamos dicho, y su propio proceso de recambio. Eh, que sigue, él va a seguir imponiendo aranceles. Creo que la presidenta de México no puede seguir apostando, o no debería seguir apostando a conseguir prórrogas de 90 días, porque eso tiene detenido el crecimiento del país. Pues sí. Y este combate a la pobreza que tanto se celebró no va a poder seguir, o al menos no va a poder seguir dando resultados, si la economía no empieza a crecer, aunque sea al 2% que crecía con los maldecidos neoliberales. Hoy no Exacto. crece a nada. Entonces, vamos, sin recaudación de impuestos, de nuevos impuestos, no va a haber dinero para pagar pensiones del bienestar. Y si no hay, va a haber Y si no hay broncas pensiones del bienestar, Morena se va a ver en problemas, ¿no? Eh, serios. eso sí puede ser una razón para acelerar esta reforma que les permita dar un cerrojazo y acabar con el sistema competitivo. Eh, para Pues ahí concluir, estamos. a ver, hay que seguir a Movimiento Ciudadano y hay que Ujú. seguir el factor externo. Eh, la mitad de la población no simpatiza con Morena y la mitad quizás sí simpatice con Morena, por la razón que sea. Las dos son respetables. Entonces, creo que ahí están los factores que hay que seguir en de las siguientes acuerdo, semanas. de acuerdo. Perfecto, Alejandro. Pues muchas gracias. Edgar, Nada, Alejandro puso los temas en la mesa. Me parece que aquí, además de seguimiento, la diatriba que tiene, perdón, la disyuntiva que tiene el gabinete y el gobierno de la presidente Sheinbaum es economía o política. exacto. Mm. O sea, en el entendido de que apostar a la economía parece ser que le da más aire y le da más posibilidades de manejo, pero si sigue apostando a la política como lo está haciendo, la economía se va a venir abajo rápido. Muchas gracias, Alejandro. Coincido contigo, coincido contigo. Alejandro, ¿cómo te encontramos en redes sociales? En X, arroba el Fisher. Perfecto, muchas gracias. Y nosotros somos Conexionistas MX en X y en Facebook, también en Spotify y en YouTube nos encuentran como Conexionistas México y en Telegram somos Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabrita, la encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso, ya la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, no se pierdan todos los capítulos que estamos haciendo sobre cambio de régimen. Muchas gracias, somos Conexionistas.